El gusto de poderles saludar, amigas y amigos. Es un placer inmenso el poder compartir con ustedes un diálogo con un excelente periodista a nivel nacional como es Fabricio Vela. Él es periodista renombrado en el tema del medio de comunicación convencional, pero también el medio digital primera plana. Le doy la bienvenida, Fabricio. Qué gusto poderle tener acá en Ecomazónico. ¿Cómo está? Qué gusto, un saludo cordial para toda la audiencia. ¿No? Muy honrado de visitarles acá en la provincia de Pastaza, acá en la ciudad de Puyo, y obviamente listo para conversar, ¿no? Sobre lo que está pasando ahora mismo en el país y la consulta popular que se viene. Totalmente. Entender un poquito las 11 preguntas, porque esto ha sido bastante interesante, tomando en consideración que el día domingo todos y todas estamos obligados, y nuestra responsabilidad de acudir a las urnas para participar de esta nueva fiesta democrática que nos toca decidir. Ahora sí nos toca tomar una decisión. ¿Y sabe qué es tomar la decisión? Es que lo que vamos a responder nos va a servir para mal. Así es en la vida, Fabricio, ¿no? Debería ser así. Ahora, la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano, de que los ciudadanos nos empoderemos y votemos en este ejercicio de democracia directa que se llama consulta popular, también llamado plebiscito, también puede ser un referéndum constitucional cuando se trata de una modificación a la Constitución de la República, implica, como digo, un ejercicio de democracia directa, en teoría, sin intermediarios. O sea, el pueblo se les plantea unas preguntas, el pueblo va a las urnas, contesta sí o no a las preguntas que se plantean. Es una herramienta poderosa desde la teoría, pero en la práctica, lamentablemente, en el Ecuador ha estado atada a los vaivenes de la política. Siento que esta consulta popular, yo he seguido los procesos electorales de este país desde 1994, que fue la primera vez que cubrí una elección. Siento que a lo largo del tiempo los procesos de consultas populares han estado atados justamente a esos vaivenes de la política. Tuvimos un referéndum constitucional en el año 79, que creo que se justificaba porque, digamos, yo era muy niño, yo nací en el 73, era muy niño, probablemente muchos de los que nos están siguiendo no nacían, pero era para ratificar la posibilidad de que Ecuador deje la dictadura militar y retorne a la democracia, una dictadura que comenzó en el año justamente 72 y que se extendió hasta el año 79. Luego tuvimos en el año 1986 una consulta popular que planteó el presidente Febres Cordero para posibilitar la participación de los independientes sin necesidad de afiliarse a un partido político. Esa consulta, que era lógica, con esa pregunta perdió el presidente Febres Cordero porque estuvo atada a una baja en su calificación, en su imagen ante el pueblo ecuatoriano. Pasaron algunos años y luego nos ubicamos con dos procesos electorales, 1994 y 1995, a cargo del presidente Sisto Durán Ballén. En la consulta del año 94 nos plantearon 7 preguntas, de las cuales el presidente gana en 6 y pierde en una. Me parece que la pregunta en la que pierde tiene que ver con los temas de la seguridad social. Y en el año 95 plantea 11 preguntas de modificación legal, constitucional, consulta popular, reformas constitucionales. Esas 11 preguntas las pierde el presidente Durán Ballén. Llegamos al año 97 cuando tras la caída de Bucarán, el presidente Fabián Alarcón interino plantea una consulta popular para legitimar la caída de Bucarán, que se decidió en una resolución del Congreso Nacional en febrero del año 97 y obviamente la designación de él como presidente interino, y ahí se plantearon otras interrogantes como la posibilidad de que los diputados de la República no metan mano en la designación de las cortes, de los jueces, etcétera. Ahí hasta el año 97, pasaron algunos años hasta el año 2006, cuando en el año 2006 el presidente Alfredo Palacio planteó 3 preguntas de consulta popular que en realidad no sirvieron para nada esas preguntas, más bien ahí un empecinamiento de plantear una consulta popular que, digamos, si uno revisa, fueron preguntas muy básicas que no implicaron ningún tipo de modificación legal ni constitucional. Llegamos al año 2007 cuando Rafael Correa nos planteó si estábamos de acuerdo con una asamblea constituyente de plenos poderes. Gana obviamente la consulta. Tuvimos en el año 2008 el referéndum ratificatorio de la Constitución. Tuvimos en el año 2011 la famosa consulta popular de la metida de mano en la justicia, que la impulsó el presidente Correa en ese tiempo. Tuvimos 2017 una consulta popular para impedir que los políticos que quieran ser candidatos tengan inversiones o bienes paraísos fiscales. Luego tuvimos 2018 la consulta de Tim Moreno, donde echó abajo la postulación indefinida para autoridades de elección popular e instauró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Tuvimos luego el año 2023 la consulta de Lasso, que perdió las 8 preguntas, el 8 veces no que perdió el presidente Lasso. Y finalmente la consulta del Yasuní TT, que aquí evidentemente generó una gran discusión en el Ecuador. Miren ustedes cómo en las provincias de Orellana y Sucumbíos,
ganó el no, mientras en el resto del país ganó el sí, es decir, que se quede bajo tierra el petróleo en los campos IPP del Parque Nacional Yasuní. Y hoy tenemos la consulta número 13, que, digamos, es importante hacer este ejercicio que lo tengo en mi cabeza y lo he repetido casi de memoria, porque hay que revisar un poquito la historia de las consultas para poder entender. Y dicho esto, siento que esta consulta, Keta, es una consulta que ha generado muy poca expectativa. Y ha generado muy poca expectativa porque sí existimos aquellos que atamos esta intención de la consulta popular con una medición de la calificación del presidente de la República. Yo lo veo así, lo siento así. Yo creo que se pudo haber evitado esta consulta. Creo que se pudo haber ahorrado el Estado ecuatoriano esos 60 millones de dólares, pero las cosas ya están dadas. Creo que ha faltado mayor información por parte del Estado ecuatoriano. Ha faltado además mayor interés por parte de la colectividad y hay que entender lo que nos está pasando. O sea, hoy hay una crisis de seguridad impresionante y hay una crisis de empleo también muy importante. Entonces, la gente está más enfocada en ese tipo de cosas que en tomar en cuenta las preguntas de la consulta. Yo le veo al menos así como una primera aproximación. Creo que sí, sin lugar a dudas, Fabricio, el hecho es esto, ¿no? Recordar la historia, ya que lamentablemente en estos procesos que me he ido mencionando mientras iba mencionando los años, iba como una película, ¿no? En el tema de vivir esos periodos. Pero en todo caso, ahora ya estamos en esta consulta popular y referéndum, donde se utilizan preguntas bastante técnicas, Fabricio, y eso es lo que le preocupa a la ciudadanía, porque si lo ponemos a pensar, hay gente que no lo entiende. Si hemos preguntado de 1 a 10 y dicen, bueno, ¿cuál es tu opinión? Y dicen, verá, la verdad es que porque yo he escuchado que dicen que hay que votar sí, voy a votar sí. Otros, en cambio, dicen, la verdad es porque dicen que hay que votar no, voy a votar no. Pero en realidad una conciencia ciudadana en el tema de entender qué quiere decir la pregunta, si nos ponemos a analizar del 1 al 10, uno ha podido leerse bien un anexo y comparar y todo lo demás. De los 9, que lamentablemente, y eso preocupa porque hay que decidir. Y como yo decía, la decisión va a determinar algo positivo y negativo, para bien o para mal. Entonces, uno decide ahora, y como pueblo ecuatoriano, como ciudadanos y ciudadanas, estamos en la responsabilidad, como usted ha mencionado, bastante interesante, donde que lamentablemente no ha habido la información, la difusión, y por eso es este tipo de espacios, y el espacio general hoy, Fabricio Vela, también, en la tarde de hoy, donde se va a realizar un foro para poder conversar y analizar este tema. Pero solamente quiero, a manera general, Fabricio, las preguntas, a ver si vamos abordando un poquito ya, gracias por hacernos ese recuerdo, pero a manera popular, ¿cómo usted le interpretaría la pregunta, por ejemplo, si vamos por ano? No podemos decir 1, 2, 3, 4. Sí, que me llamó perdón que me interrumpa, Keta, eso, por ejemplo, me llamó la atención. Claro, yo no he visto nunca un proceso de estos en donde se haya dividido las preguntas en letras y no en números. O sea, me llamó poderosamente la atención. Creo que eso también podría generar confusiones, ¿no? Porque uno ve la papeleta y ve las letras, entonces se puede confundir. Y le dicen, a ver, ¿qué pregunta 1, 2, 3? Y la gente se maneja así, Fabricio. Dice la pregunta 1, la pregunta 3, y el otro le dice, no, pero es la D. Y se pone en la mano, es bastante interesante, se pone A, B, C, D, ha sido la 4. Entonces, cositas como esas de entender y decirle a la ciudadanía que ahora usted no va a ver los números, va a ver las letras, como lo vamos a poner en la pantalla con la primera pregunta, que corresponde a la letra A, donde se nos pregunta lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Ahora, a manera popular, ¿cómo le diría usted? ¿Cómo le preguntaría a usted? Primero, esta es la única de las 11 preguntas, es la única que no plantea Noboa, por si acaso. Ya, para un poco que nuestra audiencia pueda recordarlo, pueda conocerlo. Este tema es parte de una propuesta de reforma a la Constitución que presentó el entonces presidente Guillermo Lasso en diciembre del 2022. Es probable que muchos no tengan en la mente este detalle que estoy señalando. Esta propuesta no es de Noboa. Esa propuesta la presentó Lasso a la Asamblea Nacional luego de una calificación de la Corte Constitucional que estableció que debía seguir la vía de la reforma parcial a la Constitución. ¿Qué significa eso? El presidente presenta una propuesta de modificación constitucional vía reforma parcial. La Asamblea lo tramita en 2 debates. Tiene el primer debate, donde se reciben observaciones. Hay un plazo de hasta 90 días para el segundo y definitivo debate.
Y una vez que se apruebe en la Asamblea Nacional, tiene que haber un referéndum ratificatorio. O sea, no basta con la aprobación de la Asamblea, sino que nosotros, como ciudadanos, tenemos que ratificar si estamos de acuerdo con lo que aprobó la Asamblea Nacional. Más o menos hago un símil con lo que pasó con la Constitución en 2008. La aprobó la Asamblea Constituyente de Montecristi y luego fuimos en octubre del año 2008 a las urnas para votar por la ratificación de esa Constitución. El mecanismo es exactamente igual. Ahora, ¿qué plantea? Hoy, por ejemplo, acaba de terminar un estado de excepción, pero tuvimos 90 días un estado de excepción, 60 días iniciales y 30 días adicionales de una renovación. La Constitución hoy no permite que se pueda renovar o establecer más tiempo para el estado de excepción. ¿Qué significa el estado de excepción? Que los militares pueden apoyar a la Policía Nacional en tareas complementarias de seguridad. Me explico. La situación, por ejemplo, de delincuencia común en las calles, los robos, los asaltos. La tarea de control es privativa de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas se dedican a otros menesteres. Las Fuerzas Armadas están creadas para garantizar la soberanía y la integridad territorial, ¿ya? Pero no para tareas de seguridad ciudadana. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas pueden complementariamente apoyar a la Policía Nacional, pero en estado de excepción. Lo que plantea esta interrogante que tiene que ver con la reforma parcial es que, sin estado de excepción, pero con unas reglas que fueron incorporadas en la reforma, los militares puedan apoyar a los ciudadanos con la Policía Nacional en tareas de seguridad. Ahora, ¿qué se diferencia además del estado de excepción? No se pierden derechos. O sea, si esta pregunta se aprueba y los militares pueden participar en tareas complementarias con la Policía Nacional, no se puede restringir la libertad de tránsito, no se puede restringir la libertad de reunión, no se puede restringir la libertad de asociación, que son derechos que se pueden suspender cuando se emite un estado de excepción. Acabamos de tener, por ejemplo, un toque de queda. Teníamos unos horarios en las noches o en las madrugadas que no podíamos salir. Bueno, eso solamente en estado de excepción. Entonces, lo que plantea la pregunta es esa, de que los militares puedan apoyarse en estado de excepción a los policías en tareas de seguridad ciudadana. Quedaría como más o menos así. ¿Le parece bien que los militares ayuden a la policía a combatir el crimen organizado? Más o menos así. Para hacer posible esto, se harían algunos cambios en la Constitución. Como claro, ese es el cambio de la Constitución. Exactamente. ¿Por qué no le pusieron así la pregunta, Fabricio? O sea, ¿por qué pusieron términos? Sí, porque lamentablemente las preguntas se las arma con un lenguaje jurídico, además las propone, en este caso, el jefe de Estado, el presidente, que es el proponente, y las califica la Corte Constitucional. Entonces, hay unas reglas que establece la legislación a través de la cual no se puede, por ejemplo, generar una pregunta que induzca al voto a favor de esa pregunta. Entonces, muchas veces los presidentes plantean unas preguntas y la Corte corrige esos textos, porque la norma prohíbe que la pregunta sea inductiva. Ya, la pregunta tiene que ser una pregunta abierta para que usted escoja sí o no. Ok. La segunda pregunta, Fabricio, que avanzamos porque sabemos que también está con el tiempo. Y mejor, muchas gracias. Muchas gracias, a la gente que está conectada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. ¿Está usted de acuerdo? La pregunta B dice la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley enmendada pues por la Constitución y reformada por leyes conforme el anexo, que como decíamos, los anexos mal o bien se ha leído? Pero a esta pregunta le reformulamos y no sé qué opinaba Fabricio. ¿Le parece bien que se pueda enviar a ecuatorianos que han cometido delitos graves a otros países para que sean juzgados allí? Sí, los otros países también aceptan enviar a los ciudadanos de Ecuador para ser juzgados acá. O sea, ¿le parece que esto... A ver, lo primero está bien, lo segundo ya existe. ¿Ya? Lo segundo, ¿qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo. Hoy tenemos el trámite de la extradición de Hernán Luque Lecaro. Deben recordar este nombre. Hernán Luque Lecaro está metido en el caso Encuentro, que antes se llamaba Gran Padrino, y también León de Troya, que fueron unificados, que fue presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO. Hernán Luque Lecaro fue localizado en Argentina. Hernán Luque Lecaro es requerido por la justicia ecuatoriana. Y la justicia ecuatoriana, a través de la Cancillería, ha iniciado un proceso de extradición con Argentina. Se supone, porque Ecuador tiene firmado un tratado de extradición con la República Argentina, que una vez que concluya todo el proceso, porque hay un debido proceso que se debe seguir, y si finalmente accede el Estado argentino, Hernán Luque Lecaro tendrá que ser entregado a las autoridades ecuatorianas. Eso es más o menos de extradición. Ese es un tipo de extradición. Extradición, para que nos
puedan ir entendiendo nuestros amigos y amigos, significa más o menos por algo sencillo como enviar. Enviar, exacto, okay. Enviar o expulsar a una persona. Okay. Pues es algún tipo de extradición y esa extradición está vigente. Les pongo otro ejemplo, el caso de Daniel Salcedo Bonilla. Daniel Salcedo, sobre él había comenzado un proceso de extradición con Panamá. La diferencia con Luque Lecaro es que Panamá finalmente lo expulsa por razones migratorias, lo pone en un avión, ya con policías, va a Medellín y luego viene acá al Ecuador. Pero si no lo hubiese expulsado el Estado panameño, en este momento también estaríamos hablando de un proceso de extradición. Eso está vigente, si acaso está vigente. ¿Qué es lo que no está vigente? Vamos a suponer que quienes habla, voy a hablar en primera persona, Dios no quiera lo que voy a decir, yo me voy a Estados Unidos y resulta que la justicia de Estados Unidos me acusa de haber cometido un crimen. Vamos a imaginarnos que estoy en Estados Unidos y que cometo un crimen. Y resulta que vine acá al Ecuador huyendo de los Estados Unidos y acá estoy en el Ecuador. Si en este momento, con lo que dice la Constitución, la justicia de Estados Unidos me reclama, o sea, le pide al Estado ecuatoriano que me extradite a los Estados Unidos para que yo responda ante la justicia de los Estados Unidos por un delito que cometí, la Constitución hoy lo prohíbe. La Constitución prohíbe que Ecuador acceda a extraditar a otro país, a uno de los suyos. ¿Qué es lo que deja la pregunta? Es que si se aprueba esta pregunta, mañana o pasado, cometo un delito en Estados Unidos y estoy acá en el Ecuador y me reclama la justicia de Estados Unidos, el Estado ecuatoriano puede ponerme en un avión con policías y enviarme a Estados Unidos, o sea, entregarme a la justicia de otro país. Pero si es un delito grave. Claro, a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque esta pregunta ya la planteó Lazo. Ajá. Pero me parece que la pregunta de Lazo estaba más circunscrita a delitos transnacionales, crimen organizado, tráfico de drogas, etc. La pregunta de Noboa no es específica. No, yo digo, de la anterior fue específica. Claro, la de Noboa, la de Lazo. La de Noboa es una pregunta mucho más abierta. Una pregunta donde dice que en cualquier caso, obviamente garantizando de que si es que se da paso a la extradición, va a un estado donde no haya pena de muerte, por ejemplo, porque en Estados Unidos hay estados que tienen todavía la pena de muerte. Hay estados en donde tienen la inyección letal, otros tienen la silla eléctrica, etc. Hay estados donde tienen la pena de muerte y hay otros donde no tienen la pena de muerte. Miren ustedes que hoy tenemos el caso de un ecuatoriano, de Nelson Serrano, que está desde hace varias décadas detenido en el denominado corredor de la muerte, porque él fue sentenciado a muerte en el estado de la Florida por un crimen que él asegura que no cometió. Pero en Florida, por ejemplo, hay la pena de muerte. Hay otros estados en donde no hay la pena de muerte. Entonces, la pregunta lo que plantea es siempre y cuando sea requerido por un país que no tenga pena de muerte, por poner este ejemplo. Pero la pregunta es más abierta. Entonces, claro, el gobierno ha vendido esta pregunta como una manera de combatir el crimen organizado y argumenta que quienes se oponen a esta pregunta es seguramente porque le están haciendo el juego a los criminales y a los narcotraficantes, ¿no? Pero más o menos ahí está la explicación de la pregunta. Ok, avanzamos un poquito más en el tema y lo que volvemos a ratificar este punto es que el objetivo de este espacio es para poder entender un poquito y usted tomará la decisión. Aquí no estamos diciendo... No te sigo, que no. De acuerdo. Más bien solamente es analizar un poquito y poder entender. La siguiente pregunta dice, ¿le parece que según lo que dice la pregunta? A ver, yo le voy a pedir, usted tiene las preguntas. Aquí tengo las preguntas. Lea por favor la pregunta C. A ver, la pregunta... La que nos dice... Claro, la pregunta C, dice, casillero C, pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Ese es el texto de la pregunta. Claro, imagínense, tremenda. ¿Cómo le vamos a plantearle en el tema popular? A ver, ¿cuál es el problema aquí? Muchos seguramente de quienes nos están siguiendo y escuchando, y usted mismo que habrán conocido que en los últimos tiempos ha habido mucha polémica porque ciertos personajes se han beneficiado por estas acciones de protección o recursos de habeas corpus, que son mecanismos constitucionales que se presentan. Entonces, ha habido casos de jueces que han otorgado de manera completamente irregular medidas cautelares, acciones de protección, recursos de habeas corpus a criminales. Hay una discusión sobre el alcance de aquello. Por ejemplo, hay gente que está detenida en Cotopaxi y resulta que van y presentan una acción de protección a través de sus abogados en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, o en el cantón Manglar Alto, o en la parroquia Manglar Alto, perdón, en la provincia de Santa Elena, o en el cantón Montecristi, en la provincia de Manabí, que no tienen nada que ver justamente con la jurisdicción en la cual se encuentran detenidos. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen porque se buscan
estos jueces que lamentablemente, como toda la viña del Señor, hay buenos jueces, hay malos jueces. ¿Qué es lo que plantea la pregunta? La pregunta plantea que haya jueces especializados en materia constitucional para que no sea cualquier juez el que tramite este tipo de recursos. Hoy mismo, por ejemplo, esta pregunta tiene una gran discusión y genera esta importancia por los casos Metástasis, Purga y Plaga, en donde hay jueces que están siendo procesados, algunos están siendo detenidos, otros están siendo investigados por haber otorgado este tipo de recursos a favor de personas que tienen algún tipo de situación vinculada al crimen organizado. Entonces, la pregunta básicamente es que haya jueces especializados, que no sea cualquier juez, que no sea el juez de la niñez, el juez de trabajo, el juez de tránsito, porque automáticamente se convierten en jueces constitucionales, sino que haya jueces especializados en materia constitucional los que conozcan este tema. Más o menos a manera popular, la replanteación sería la siguiente, a ver qué opina Fabricio. ¿Le parece bien crear tribunales especiales para tratar casos relacionados con la Constitución? Estos tribunales se encargarían de resolver los reclamos que las personas presentan cuando sienten que sus derechos han sido violados. Para que esto sea posible, serían algunos cambios según la Constitución en la ley. Podría ser. Yo le cambiaría la palabra tribunales por juzgados, o por judicaturas, o por jueces. Podría ser. Pero sí, más o menos ese es el sentido, que sea especializado. Exacto. Para hablar en un lenguaje mucho más coloquial. Exactamente, para que la gente podamos no? unirnos un poquito en el tema y no quedarnos con la boca abierta cuando de pronto vemos la pregunta ahí y no sabemos. Con la siguiente pregunta, que es la de que también ha sido un poquito interesante. ¿Qué plantea en la papeleta, Fabricio? Esa pregunta, la pregunta D y la pregunta E, esas dos preguntas que son sobre enmiendas constitucionales, tienen que ver con temas económicos. Vamos justamente con la D. ¿Está de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Esta pregunta es absolutamente polémica, es completamente controversial. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, digamos, Ecuador ha tenido una polémica por contratos básicamente en los sectores estratégicos, sector petrolero, sector energético, no tanto en el sector minero aún, porque la minería todavía es incipiente en el Ecuador, pero básicamente en el sector petrolero. Ha habido muchos contratos que han estado atados a que la solución de las controversias que se pueden generar entre las empresas extranjeras y el Estado ecuatoriano sean resueltas por un tribunal arbitral. Ecuador, de lo que yo recuerdo, ha perdido siempre los litigios arbitrales. Siempre, siempre. Yo no tengo en mi cabeza un solo caso en el que Ecuador haya logrado ganar. No recuerdo. Perdió el arbitraje de Occidental, perdió con Chevron, etc. Hay un montón de casos en los cuales Ecuador ha perdido. Cuando se tramita y se aprueba la Constitución del año 2008, se prohíbe ceder jurisdicción arbitral a favor, por ejemplo, de instancias de países como Estados Unidos, el CIADI, por ejemplo, que es una instancia arbitral, y se planteó que se establezca un mecanismo regional, es decir, del continente sudamericano, para tramitar esos arbitrajes. Eso no ha germinado desde el año 2008 que entró en vigencia la Constitución, y Ecuador no tiene, porque la Constitución lo prohíbe, un mecanismo arbitral. Quienes defienden esta pregunta, quienes defienden la necesidad de votar sí en esta pregunta, argumentan que es la única manera de garantizar que lleguen nuevas inversiones al Ecuador. Quienes, en cambio, cuestionan esta pregunta e impulsan la negativa a esta pregunta, advierten que Ecuador podría retornar a esta polémica de ceder jurisdicción a favor de las grandes potencias y de las grandes empresas. Pero por ahí más o menos va la cosa. En manera replanteada, Fabricio, le presento. ¿Qué opina? ¿Le parece bien que Ecuador pueda usar el arbitraje internacional para resolver problemas con otros países en temas de inversión, contratos o negocios? El arbitraje internacional es como ir a un juez internacional para que resuelva el problema. Para que esto sea posible, hay que hacer algunos cambios. Más o menos así. Por ahí va la cosa. El árbitro es un mediador. Exactamente. Un mediador que se junta. Por ejemplo, Queta y yo nos peleamos por alguna cosa y tenemos a nuestro amigo Ezequiel, que está en los controles, y él decimos, ¿sabes qué, Ezequiel? Tú tienes que ejercer de mediador para ponernos de acuerdo, y al final, luego de escucharnos a nosotros, tú toma una decisión como árbitro. Como los famosos jueces de paz. Exacto, más o menos así. Algo así. Ahora, alguien gana, alguien pierde en eso, ¿no? Siempre va a haber esto. Sí, siempre hay alguien que pierde. Exactamente. Avanzamos un poquito más, ya vamos a la letra E. Fabricio, ayúdeme, por favor. Esa pregunta para mí es la más controversial de todas y tiene que ver con reformas al Código del Trabajo.
la pregunta E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos a los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Creo que esa pregunta es la más clara de todas. Ya. ¿Qué plantea? Y también la que le preocupa mucho a la gente. Claro, plantea el trabajo por horas y plantea el contrato a plazo fijo. ¿Cuál es el problema? Yo en lo personal soy completamente partidario de que se tiene que revisar la legislación laboral en este país, que data de la década de los 30, de 1939 me parece. Es una legislación que no se compadece con la realidad, no solamente del Ecuador, sino con la realidad planetaria. Es una legislación que no se ajusta, por ejemplo, a estas nuevas dinámicas laborales derivadas de la pandemia que acabamos de enfrentar. El Código del Trabajo, por ejemplo, no establece el teletrabajo, por mencionar eso. ¿Ya? Es necesario, por ejemplo, conocer cuáles son hoy las formas a través de las cuales los jóvenes quieren trabajar. Hay jóvenes que no quieren estar atados las 8 horas a un trabajo fijo, sino que tienen otras dinámicas. Bueno, yo creo que eso hay que debatir. En lo personal, me parece que no había que ponerlo en una pregunta, en una consulta popular, sino abrir un gran debate nacional en donde esté el gobierno, los empleadores, los sindicatos, la sociedad civil, las organizaciones sociales, la academia, los trabajadores autónomos. O sea, hay tantos segmentos laborales que bien hubiesen podido contribuir para armar una propuesta de consenso. El problema que es que en este país no hay debate. En este país no hay debate. La gente le huye al debate y no hay consenso. Como no hay debate, no se generan consensos. Y cuando se genera consensos, hay alguien que no le gusta y ese alguien que no le gusta gana contra todo. Pero hay que comenzar por algo. Yo creo que este era un espacio que debió haberse aprovechado para justamente generar ese debate. Ahora, en el trabajo por horas, el principal temor que existe es, ¿cuánto me van a contratar? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cómo me van a pagar? ¿Voy a tener un contrato? ¿Voy a tener afiliación al Seguro Social? ¿Me van a cumplir o no con mis derechos? O sea, hay tantas dudas que se generan y para los críticos de esa pregunta, esta interrogante podría allanar el camino para el retorno a la precarización laboral, que ya la vivimos los ecuatorianos y ecuatorianas antes del 2008 con la tercerización y la intermediación laboral. Pero por otra parte, para mí, entendiendo esos temores, está claro que hay que debatir estos temas y llegar a un consenso. No creo que había que ponerle una pregunta de consulta, pero bueno, las cosas están dadas. En la parte popular, para que podamos un poquito digerirla, ¿qué opina, Fabricio? ¿Le parece bien que se puedan hacer contratos de trabajo por un tiempo fijo o por horas? Incluso si ya hay trabajo antes para la misma empresa. Estos contratos serían solo para la primera vez que trabajen para una empresa. También los derechos que ya tengan como trabajador no serán afectados. Para que esto sea posible, se harían algunos cambios en la Constitución, como lo que sí, de acuerdo. se menciona. Entonces, algo parecido para que, claro, aunque más allá de eso, me parece que la pregunta de la redacción sí es entendible en este caso. Ok. Qué chévere, gracias Fabricio una vez más por estar con nosotros, estamos avanzando, estamos conversando, dejándoles a ustedes, queridos amigos y amigas, el tema de tener insumos, de poder orientarnos, de poder escuchar en esta semana, de poder sentarnos, dejar un ratito de lado el tiempo de pasar subiendo el TikTok y todas las redes sociales, sino más bien leer un poquito, enterarnos y tomar una decisión, porque recuerda que cada uno tenemos la responsabilidad, no nos dejemos llevar simplemente porque la campaña por el sí le dice vote sí y la campaña por el no le dice vote no. Creo que ya estamos en otro mundo, en otra era en el que tendemos al acceso de nuestra palma de la mano la información. Las tecnologías. Exactamente, donde usted simplemente con darse el tiempito de buscar, de analizar e investigar, se puede entender un poco más. Entonces nos falta un poquito más de esa cultura de leer, un poquito más de poder investigar. Absolutamente. La pregunta es... Esa pregunta, por ejemplo, plantea, y aquí vamos, las 6 preguntas que vamos a revisar, que son las últimas, no implican reformas constitucionales, plantean posibles cambios legales. Pues la pregunta F, la pregunta del casillero F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de la orientación social? Creo que esa pregunta es absolutamente clara. O sea, que los militares estén en los accesos a las cárceles y hagan justamente este control de armas. Si me preguntan a mí, me parece innecesario consultar eso porque los militares tienen esa atribución. De hecho, en estado de excepción, los militares hacen controles. Claro, yo mismo anoche, cuando llegué acá al Puyo, yo me encontré acá por una de las calles del Puyo
con un control militar. O sea, están haciendo los militares este tipo de cosas, pero bueno, nos plantean eso, creo que es clara la pregunta. Sí, así es, ¿no? ¿Le parece bien que los militares controlen las armas, municiones, explosivos y accesorios que entran a las cárceles? Harían esta de forma permanente en las cárceles, en caminos, en vías y corredores autorizados para el riesgo peón de las cárceles y también en las calles. Entonces, esto en realidad hemos visto no tan seguido, por ejemplo, acá en Pastaza sí sale No te digo tanto para ti. No, yo tampoco he visto tanto. Pero con esta pregunta me imagino que creo que lo van a hacer como más seguido. Pero la pregunta se circunscribe a los accesos a las cárceles. Sí, se protege los accesos a las cárceles. Pero cuenta acá, dice al ingreso de las cárceles. Al ingreso de las cárceles. Habla del acceso a las cárceles. Que entendamos exactamente que no es como, por ejemplo, en las calles, ¿no? En las vías. No, claro, no es en las vías, es en los accesos a las cárceles. Ok. Avanzamos un poquito más. Otra de las preguntas, Fabricio. El casillero G. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, o sea, la minería ilegal, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? ¿Qué es lo que plantea en Morocho? En sencillo, plantean es el aumento de penas, el endurecimiento de penas para estos delitos, para este tipo de delitos específicos, que son 10. Ajá. Son 10 delitos a los cuales, claro, que son delitos transnacionales, son delitos que no solamente hay en el Ecuador, sino que son delitos que muchas veces hay esta relación con otros países, por eso se llaman delitos transnacionales. Básicamente es aumento de penas, endurecimiento de penas. Que es bastante entendible, ¿no? Que le diríamos nosotros, por ejemplo, le parece bien que se aumente el castigo para los delitos. Tiene terrorismo, fabricación, crimen organizado, asesinato, bueno, en fin, todo lo que se mencionó. Para que esto sea posible, igual se hacen los cambios en la ley. Correcto. Ok. Avanzando un poquito más, Fabricio, vamos a la siguiente. Casillero H. Esta pregunta también es compleja. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? A ver, en cristiano, usted tiene, por ejemplo, una persona que está sentenciada a 10 años, ¿ya? Pero resulta que la legislación para ciertos delitos, y dependiendo de las consideraciones, le permite que cumpla el 60% de la pena. Eso dice el Código Orgánico Integral Penal, o sea, 6 años. De 10 años, el 60% son 6 años. Cumplido el 60% y se reúne una serie de requisitos, puede pedir la prelibertad. Es decir, que continúe cumpliendo los 4 años que le restan de la pena, pero fuera de la cárcel. Esa es la prelibertad. Ya ha pasado con algunos casos. ¿Qué es lo que plantea la pregunta? La pregunta plantea que para ciertos delitos, por la gravedad, no se aplique la prelibertad. O sea, si le sentencian a 10 años, a 15 años, la persona sentenciada cumpla la pena, la integridad de la pena. Los 10 años, los 15 años dentro de la cárcel. No tiene chance de cumplir fuera de la cárcel. Eso es básicamente lo que plantea la pregunta. Ok, que está bastante entendible, ¿no? Sí, por supuesto. Y le parece bien que las personas que cometan ciertos delitos graves tengan que cumplir toda su condena en la cárcel. Tal cual. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Avanzando un poquito, literal I. Vamos con el literal I. Es la antepenúltima pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? En cristiano, en morocho, ¿qué es lo que se plantea? Muchas veces cuando hay operativos por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, resulta que se encuentran con armas que pertenecieron a la Policía y Fuerzas Armadas y que fueron robadas. Ahí, por ejemplo, ha habido casos en los cuales se ha detectado o se han realizado investigaciones para determinar si ha habido alguna complicidad por malos policías y por malos militares que ingresan a los rastrillos y roban esas armas. ¿Ya? ¿Qué es lo que plantea la pregunta? La pregunta está planteando justamente que esas armas que pertenecieron en su momento a la policía y a las Fuerzas Armadas, si es que se roban, se pueda tipificar específicamente ese delito. O sea, la persona que se robó un arma, que le encontraron un arma robada, si es que esa arma perteneció a la policía y a las Fuerzas Armadas, es otro tipo de delito, un delito específico, y tenga una sanción correspondiente. Básicamente eso. Básicamente. ¿Le parece bien que se castigue a las personas que tengan o porten armas
cuestiones o piezas que solo pueden ser utilizadas por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Actualmente no está claro si es que Claro, o sea, y algunos analistas dicen, este es un delito, lo que quieren en este momento es circunscribir o establecer un delito específico, que si mañana pasado una persona se encontrara un arma que fue robada a la policía y a las Fuerzas Armadas, tenga una sanción distinta, específicamente. Ok, avanzamos un poquito más, ya estamos Con la un J, poquito más. ya nos faltan dos. Vamos con la J. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes, piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objetos material del delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal y en el anexo de la pregunta? Otra vez, en morocho, en cristiano, en sencillo. Mañana pasado, la Policía y Fuerzas Armadas hacen operativos y decomisan armas de fuego, ¿ya? A los delincuentes, que esas armas de fuego puedan ser utilizadas por los policías y militares para el combate a la delincuencia. Total. Le quitan a un delincuente una pistola y que esa pistola pueda pasar a un policía y que el policía la pueda utilizar. Básicamente eso. ¿Le parece bien entonces que las armas, municiones, explosivos u otros objetos que se usaron en un delito puedan pasar a ser utilizados por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas en el replanteo? Que Correcto, básicamente. Ok. Siguiente pregunta. Vamos a la última. El casillero K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado, esta por ejemplo es complicada para que entendamos el común de los ciudadanos que no somos abogados, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, o sea, el propietario de los bienes de origen ilícito injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? ¿Qué se plantea? Mañana o pasado, vamos a suponer que me detienen a mí, perdón que hable en primera persona, igual toco madera, Dios quiera, pero vamos a suponer que me detienen a mí y me procesan por un delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y resulta que con ese dinero mal habido, resulta que yo adquirí bienes. Adquirí una casa, adquirí una oficina, adquirí vehículos, qué sé yo, adquirí bienes, homenaje de casa, etc. Si durante el proceso judicial se determina que esos bienes fueron comprados con la plata derivada del enriquecimiento ilícito de lavado de activos, el Estado puede quitármelos automáticamente. Puede pasar que esos bienes que eran míos, dicen, ¿sabe qué? Usted compró esa casa, usted la compró con dinero mal habido. Entonces, le vamos a quitar la casa y la casa pasa a manos del Estado. Básicamente eso. Eso es básicamente. Ok, entonces, Fabricio, ¿le parece bien que el Estado se quede con las propiedades que se han obtenido de forma ilegal y que no se puedan justificar? Básicamente eso. Se tiene que justificar, ¿ya? O sea, cuando usted compra una casa, no nos engañemos, pues creo que si nosotros vemos a alguien conocido que tal vez no tenía casa propia, voy a poner este ejemplo, y de pronto, en pocas semanas, en pocos meses, aparece en una mansión. Wow, ¿de dónde sacan plata? De la pregunta lógica, ¿no? Así es. En todo caso, ya está analizado un poco a manera popular el tema de poder saber qué quiere decir cada pregunta. Y lo que hemos intentado junto a Fabricio Vela, que por cierto, una vez más agradecidos como medio de comunicación digital, Económico, en esta conversación de las preguntas, sí, de saber qué se puede decir. Nosotros simplemente planteamos, las replanteamos y usted tome la decisión que sea oportuna, ¿no? Una vez más, lea, por favor, escuche. Hoy en la tarde, de esto también queremos preguntarle a Fabricio, hoy en la tarde, aquí en la Ciudad del Cuyo se va a abrir un foro específicamente por esto. Claro que sí. Simplemente como ya que tengo esta oportunidad, primero agradecerle a usted, Queta, a Ezequiel, a toda la gente que nos está siguiendo, realmente muy honrados, primero por su hospitalidad, su don de gente y la gentileza de abrir este espacio. Bueno, desde mi portal digital, es un portal pequeño, primera plana, nosotros lo fundamos en medio de la pandemia, por abril del año 2020. Decidimos impulsar un ejercicio de información de debate público sobre las preguntas de la consulta popular. Lo que acabamos de hacer en este momento con panelistas. Lo hicimos en Esmeraldas de modo virtual. El tiempo ha quedado muy corto, lamentablemente, en las últimas 2 semanas. Lo hicimos con Esmeraldas de modo virtual. Lo hicimos en Quito, lo hicimos en Guayaquil y escogimos a Ciudad de Puyo en la Amazonía para venir acá presencialmente y convocar a panelistas de la provincia de Pastaza para conversar, reflexionar sobre las preguntas de la consulta. De modo alguno, la idea es inducir al voto a favor o en contra de las preguntas de la consulta, sino que, como lo acabamos de hacer en este espacio, y gracias una vez más, Queta, por permitirme un poquito explicar y dar mi visión, explicar el contenido de las preguntas. Entonces vamos a tener 3 panelistas que han comprometido su presencia. Va a estar Patricia Hualinga, Carmen Argotti y Roberto Jiménez. Van a estar presentes.
esta tarde a las 3, a las 15 horas, va a ser más o menos unos 120 minutos, 2 horas. Ojalá que no nos quiten la luz en el salón de conferencias del Hotel Sarmiento Imperial acá en el Puyo. Así que esperamos obviamente que usted nos pueda acompañar, Keta, Claro, que obviamente quienes nos siguen puedan estar allí, que puedan obviamente participar de este espacio, que creo que va a ser muy interesante para reflexionar sobre lo que debería ser nuestra decisión el próximo domingo, cuando lleguemos a un nuevo proceso electoral. Con todo gusto y gracias por la invitación y creo que cada uno de nosotros van a pasar en línea. Sí, vamos a transmitir desde mi portal Primera Plana, mis plataformas que se llaman Primera Plana, el canal de YouTube de Primera Plana, la fanpage de Facebook de Primera Plana. Como digo, ojalá que no tengamos problemas de luz. De verdad que yo estoy un poco sugestionado con eso, pero vamos a transmitir evidentemente por Primera Plana. Okay, nos vamos a unir también gracias, para poder orientar a la ciudadanía, porque como medios, creo, de información, estamos en esta responsabilidad de poder orientar un poco a la ciudadanía. Poco tiempo para poder analizarlo, pero sí tenemos la responsabilidad de poder, este poquito de tiempo, presentar alternativas de cómo se podría entender cada una de las preguntas de la consulta popular. Recuerde que es nuestra responsabilidad como democracia, como ecuatorianos, y claro, la decisión está en cada uno de nosotros, que no sea como siempre se le escucha, porque alguien le dice, no, vota todo, sí, otra persona le puede decir, vota todo, no, usted lo va a hacer, sino más bien que podamos ya de una vez por todas dar a conocer que los y las ecuatorianas sí nos interesa estos puntos que se está preguntando a la ciudadanía y que podamos llegar a las urnas de una manera informada. Para eso es este tipo de espacios, para eso es lo que se va a realizar el día de hoy en la ciudad de Puyo. Me parece bastante acertada este foro que está invitando por Vela a través de su portal digital, como es de Primera Plana. Estaremos ahí, Dios mediante, y nosotros una vez más agradecemos. Muchas gracias a usted. Yo soy el agradecido con usted, Keta, con Ezequiel, con la gente que nos ha abierto las puertas para comentar justamente aquello. Muy gentil. Ah, claro. El problema que yo tengo es el calor. Pero, por ejemplo, la hospitalidad, para empezar, de la gente de acá del Puyo, y luego la comida. ¿Ah? Ya, ok, le gusta bastante. ¿Cuántas veces ha venido acá? Varias, un montón. Además, yo soy ambateño. Entonces, de aquí a Ambato está cerca. En mi juventud, sobre todo, iba mucho a baños, de vez en cuando acá al Puyo. La primera vez que vine al Puyo, hace algunos años, me acuerdo que vine a la piscina de olas que tenían aquí. Inauguradita. Y que todavía inauguradita, que todavía hay. Claro, en todo caso, siempre bienvenidos a nuestra querida provincia de Pastaza, la región amazónica también. Y bueno, desear que nosotros hagamos también nuestra parte y de ser responsables del momento de dar nuestro voto. En la tarde, reiteramos una presentación. Claro que sí, en la tarde los espero en el Hotel Sarmiento Imperial, el foro rumbo a la Consulta Popular 2024. Muchas gracias.